Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bendecida semana. Aquí estoy nuevamente delante de ustedes para darles una predicación, una palabra poderosa, inspirada a través del Espíritu Santo. Luego de una preparación en la semana para poder dar esta palabra poderosa, la cual se encuentra en Efesios 5, el versículo 8, y dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial, por la introducción de tu palabra, mi Padre amado. Una palabra potente y poderosa, Padre Celestial, porque somos imagen tuya, somos semejanza tuya, Padre Celestial. Y esa luz tiene que irradiar de forma genuina, no solo por apariencia, Padre Santo. Sé tú inspirando, mi Padre Celestial, esta predicación, y que sea el Espíritu Santo cubriendo todos los espacios, Padre Santo, para que de mis labios salgan palabras poderosas, que se entiendan, que sirvan para que las personas puedan venir a ti, Padre Celestial, porque tú tienes que ser manifestado, no nuestra carne ni nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo te lo pido por tu gracia y tu misericordia. Amén. Amén. Poderosa palabra. Una palabra que tiene que ser genuina, así como la luz del Padre. Aleluya. Él es luz. Él irradia luz. Pero así también nuestra luz tiene que ser genuina. Una luz profunda pero genuina. Y eso lo vas a poder comprobar de diferentes maneras. Iremos dando algunos puntos. Aleluya. Como primer punto, tú puedes ver cómo las personas mundanas, algunas dicen: oye, tienes algo especial, tienes como un ángel, como que irradias luz. Y te lo dicen. Aleluya, porque no son ellos, sino que es lo que está dentro de ellos. Lo que está viendo, lo que tú estás proyectando, lo que tú estás hablando. Todo se va engranando de una manera perfecta, adecuada, pero es esa luz del mundo, aleluya, como fue Jesús en la tierra, esa misma luz, nosotros tenemos que ser esa luz, aleluya. Y tengo los versículos específicos que van conectando toda esta información. Pretende que tu luz siempre brille, aleluya, que sea una luz genuina, no por apariencia, no de una forma falsa, porque en todo tiempo todo lo que vamos haciendo es anotado, tanto por las tinieblas como por la luz. Aleluya. Ángeles que van anotando, demonios que van anotando, espíritus inmundos que van condenando, que van haciendo cosas, pero tenemos un abogado en Cristo Jesús que va a hacer que nuestra luz se potencie, que se proyecte hasta los confines de la tierra, si así lo dice su palabra, que la tierra ha sido dada por heredad a sus hijos, aquellos que creemos en el Padre, que lo hemos reconocido y vamos pagando el precio, padeciendo. ¿Para qué? Para que nuestra luz no se apague, para que nuestra vida no se vaya desmoronando, para que nuestras obras sean para bien y en el Espíritu, no en carne, en el Espíritu mismo, aleluya, que clama de día y de noche para no ser condenados, porque no sabemos hasta cuándo será el soplo de vida, no sabemos hasta cuándo el Señor proyectará esa luz aquí en esta tierra. Pero mientras, aleluya, esté esa proyección de luz, mientras tu luz sea incandescente, una luz que se proyecta, una luz que se ve a través de tus ojos, a través de tu rostro, aleluya. Incluso hay testimonios de los brujos, satanistas, hechiceros, luciferistas, magos negros, que han dicho cómo ellos atacaban a las iglesias y cómo veían quiénes estaban en luz y quiénes en tinieblas. Ellos sabían a quién atacar, y eso me gusta, entre comillas, como de una forma irónica, porque nadie quiere que ataquen a sus hermanos. Se supone que somos todos hermanos, pero no todos se van a ir al cielo, y lo saben. Aunque algunos como que se enojan cuando digo esta palabra, pero es así. Uno será dejado y el otro será levantado.
Lo dice en la palabra. No todo lo que va a la iglesia, una y mil veces lo diré, no todo lo que va a la iglesia se va a salvar. Recuerden que esa luz que se proyecta es porque hay algo en nosotros. Incluso ellos que atacaban las iglesias y que atacaban lugares, dicen que, según sus testimonios, y que algunos lo dicen quebrantados y otros con orgullo, y algunos con vergüenza, dependiendo de lo que hay dentro de ellos. Aleluya. Y decían que cuando ellos, sobre todo las brujas, cuando iban en su escoba, que ellas la encienden de una manera, es muy terrible lo que ellos cuentan a través de su testimonio. Dice que cuando ellos llegaban a esas ciudades o a esas comunas, a esos pueblos, y sabían qué lugar atacar, y como ellos tenían legalidad que le daba a los demonios, ellos a veces querían atacar a cristianos descarriados, pero incluso dice que su hogar había una luz que daba como un destello. ¿Por qué? Porque el Padre nos va a arropar hasta el último momento. Él no quiere, no nos creó para destruirnos. Pero lamentablemente en ciclos de la vida, en partes de la historia que están plasmadas en la palabra, ha tenido que destruir a los pueblos. ¿Por qué? Porque prefirieron las tinieblas antes que la luz. Ellos no tenían una luz incandescente, pero algo brillaba, chispitas, aleluya, hasta el último momento de su vida. Y estos brujos, estas brujas y satanistas dicen que cuando ellos querían ir a atacar esas casas, esos hogares, habían demonios que le decían: no, a ellos no los ataques, no puedes atacarlos. Y ellos preguntaban por qué, y decían: no, porque Dios todavía tiene misericordia de ellos. Por eso esa luz que apenas irradiaba, esa luz, esa pequeña luz en ese hogar, por piedad y misericordia del Padre, todavía irradiaba una luz pequeña, una luz incandescente pequeña, así como ese faro que se está acabando, ese aceite, ese alcohol que proyecta una luz. Así también es el Padre piadoso. Aleluya. ¿Cómo no recordar cuando estuve en tinieblas, cuando anduve a medias, cuando anduve más afuera, más en tinieblas que en luz? Pero siempre me acordaba que tenía un Padre que abogaba por mí, que me cuidaba hasta en los peores momentos de mi vida. Aleluya. Porque hay momentos de nuestra vida en que creemos que vamos bien, pero recuerden que hasta en la palabra dice que hay caminos que el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte y de condenación, parafraseando lo que dice en la palabra. Y eso es muy cierto. Muchas veces pensé que me iba al cielo, pero cuando después le preguntaba al Padre, y mucho más ahora, en estos años de preparación, en intimidad, en donde tienes que ir al Padre y ahí vas desnudo delante de Él, así como Adán cuando lo creó recién, cuando lo hizo y era su hijo amado, cuando no había pecado en Él, cuando no había error en Él, cuando era una luz, era como una ampolleta, era como el mismo sol. Aleluya. Pero hay cosas en nuestra vida que se van fracturando por nuestra culpa y por culpa de personas, lamentablemente. Por eso la palabra te da una y otra dirección, una y otra forma, te da tácticas de cómo moverte, te enseña como un padre a su hijo y lo dejó plasmado en la palabra. Y eso también lo puedes ver a través del Espíritu Santo, cuando viene un pensamiento negativo, cuando vienen cosas a tu vida, pero viene esa luz, aleluya, que tenemos dentro y se proyecta cuando tú hablas, cuando tú caminas, cuando vas por la calle. ¿Cuántas personas en el mundo hablan que tienes ángel, que tienes una energía diferente, que tu aura es diferente, tu aura se ve limpio? Cuando sabemos que todo lo que ellos están hablando es como este versículo en específico, que el Señor reprenda al diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice acá:
En 2 de Corintios 11, el 14 y el 15 vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Clarito lo dice en su palabra. Y aquí en el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso se ve, aleluya, en la actualidad, en las iglesias, se ve en las doctrinas, se ve en los ministros que tienen cargos, puede ser en lo secular como en lo ministerial, pero Dios todo lo ve. Si Él te dio esa luz para que brilles, aleluya, a través de Él, a través del Espíritu Santo, guiándote, mostrándote el camino realmente, el camino que corresponde, el camino que te lleva a toda verdad, el camino que te lleva, aleluya, hacia esa montaña, en esa escala de la fe, avanzando siempre hacia arriba, aleluya, proyectándote en una proyección alcista, en un gráfico que se proyecta hacia arriba, pero luego hay que mantener ese gráfico, hay que mantener tu vida para que siga irradiando esa luz, para que no te vean descalificado, sino cualificado por el Padre. Al humano no se le tiene que demostrar nada, pero lamentablemente estamos en un mundo, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, donde tienes que demostrar cosas, porque hay muchos que son como Simón, se me fue el nombre, perdón, de ahí lo pondré en los subtítulos, el que tenía que ver para creer, Tomás, tenía que ver para creer. Así está la iglesia, así está el mundo, y se está cayendo a pedazos, y algunos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay celo ministerial, porque hay envidia, así también de familiares, personas cercanas, personas lejanas, y lo puedes ver. Muchos hablan de aquello. ¿A cuál quiere ser más alto cuando somos todos iguales delante del Padre? Por eso no es importante demostrarle al ser humano, pero sí tu luz se proyecta a los confines de la tierra, si tu luz se irradia a través de tu rostro, esa luz incandescente del Padre, el Padre que te dio la vida, el Padre que te alimenta, el Padre que te ha sanado, el Padre que te ha sustentado, que te ha dado una buena estabilidad, que te da inteligencia, fundamentos, delante de personas que pueden decir que son más que tú, pero eso lo dicen ellos. Ahora vamos a ver cómo los ve el Padre. A veces hay que humillarse por tan poco. A veces pedir favores y cosas, aleluya, cuando es obligación de las personas hacerlo. Y no entraré más en ese asunto, porque hay cosas que de repente uno de verdad que desesperan. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hacen esto? Y después dicen otra cosa, predican y no practican. Es terrible ver en todo lugar cómo el mundo idolatra a estos seres, a estas personas, al Messi, al cristiano, a tantos otros. Eso es por dar ejemplo, como ejemplo. Pero ellos ya están en la parte final. ¿Y después qué va a pasar? Después ya no va a estar tanto la fama, claro, van a ser siempre famosos. Podemos ver al mismo Ronaldinho. Todos, y él como que pasa. El otro día uno decía, fírmame, y él lo miró y pasó. No son nada, no son nada. Delante de los humanos pueden tener una falsa luz. Así como dice acá, Satanás también se viste como ángel de luz. Pero solamente aquellos que estén en el Espíritu lo podemos ver. Aleluya. Pero para poder tener ese don pulido, poder tener nuestra armadura pulida y que tengamos autoridad delante de las huestes de maldad, delante de las tinieblas, delante del terror nocturno, como habla en la palabra.
delante del devorador, del hombre fuerte, pero no es con nuestra fuerza. Aleluya. No es con el fuego que tengamos, sino que con la autoridad de Cristo que nos da a nosotros en nuestra vida. Pero para eso es cada día. Aunque tu carne no quiera, doblégate. Ayuna, ora, ten intimidad con el Padre. Pero no con arrogancia, sino nada de eso llega al cielo. Tiene que llegar perfumada esa palabra. Tiene que llegar como esa luz que vas a proyectar en tu vida. Así también que llegue esa luz y con perfume agradable. No así como pasó con Satanás. Aleluya. Que lo que salía del Padre después tenía que volver perfumado. Pero ¿qué pasó? Después ya no estaba esa luz maravillosa y perfecta del Padre. Volvieron tinieblas. Volvió algo putrefacto. No un perfume agradable. Por eso, ten cuenta con Dios cada día, cada noche. Que tu vida, que tu luz se proyecte. Que tu vida sea esa luz del mundo. Aleluya. Como lo veremos acá en Juan. No, perdón, ese viene después. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque, y dice así en el nombre del Señor Jesús, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Lo aclara, dice luz y del día. Aleluya. No de tinieblas ni de la noche. Pero eso es algo como profético en parábolas y que se conecta y se proyecta. No solo en un momento, sino que en el tiempo. Tú tienes que preguntarle en intimidad si no lo entiendes de una manera perfecta y de una manera propicia como quiere el Padre. Pero Él te va a dar nueva vida. Él te va a dar fuerza. Él va a hacer que todas las cosas que hagas en tu vida proyecten esa luz, emanen, irradien esa luz perfecta, esa luz que viene del Padre, esa luz que es profunda, que es maravillosa, una luz que se proyecta de buena manera, una luz que va dando su fruto, una luz que no se va a apagar, aleluya, hasta que se apague el soplo de vida. Pero recuerden esto, y que también sale en la palabra: nada se mueve ni nada se hace sin que el Padre lo deje ni lo decida. Él decreta cosas en el tercer cielo, y así como Él decreta, nosotros tenemos que luchar para hacer esa luz del mundo, para que la gente vea esa luz en nuestra vida, en nuestros frutos, en nuestras obras, en cómo vivimos, en lo que hacemos, hasta en lo que nos alimentamos. Porque recuerden que en todas las cosas que van fracturadas se peca. Por lo tanto, si tú predicas y no estás en luz, estás maldiciendo en vez de bendiciendo. Si tú te subes a un púlpito y estás manchado, estás con arrogancia, tienes pecado encima, no estás bendiciendo. Ahí no hay luz, hay una falsa luz, que es como lo leí. Y esos ministros serán condenados y serán los que le digan: Padre, pero si sané en tu nombre, hice grandes obras, ¿cuántas personas se convirtieron por mí? Y no es por ellos. El don es un regalo que hay que pulir y hay que mantener. Lo mismo que nuestra armadura. Hay que pedirle al Padre que cada fisura, que cada dardo que haya llegado, cada orificio, Él lo pula. Él la deje, que nos deje revestida de la armadura de Jesucristo, para poder seguir luchando y que nuestra luz no se apague, ni tampoco sea como aquellos descarriados, ni como aquellos incircuncisos. Porque recuerden que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino con el que el Padre tenga misericordia. Y es algo que cada día, aleluya, a veces cuando estoy orando lo repito y lo repito, se lo repito al Padre, porque no es como nosotros queramos, sino como el Padre lo quiere.
No es como tú quieres, amigo hermano. Quizás pasaste por mucho dolor, perdiste partes de tu cuerpo. Quizás estás en la última parte de tu vida, porque los años pasan, lamentablemente. Lo digo, aleluya, por cuántas personas que se han ido. Cuántas personas, así también hablando por mi madre, los años van pasando. No son las mismas fuerzas, pero son las fuerzas del Padre. Son esas fuerzas que el Padre te dará y confía en Él, aunque estés en los últimos años de tu vida. Recuerda que José, recuerda que Moisés, que Noé, que Saúl, que Juan, que Pedro, algunos vivieron muchos años, otros vivieron pocos en lo terrenal, porque pueden haber vivido 70, 80, 100, pero aún así son pocos. Como los otros vivieron 800, 500, 200. Pero es porque en el Padre había un propósito. Pero si estás en el último trazo de tu vida y tu luz sigue brillando, sigue parpadeando, aleluya, sigue avanzando y no te detengas, porque esta maratón, esta carrera es de resistencia, no es para el que llega primero. Y esa luz te va a acompañar, al igual que el soplo de vida. Y haz eso para que las personas puedan ver en ti que se está irradiando, aleluya, ese soplo de vida. Que en ti está esa fuerza del Padre. No por obras, no porque seas el mejor. Y nunca te creas de esa manera, porque es el Padre, por misericordia, que te está dando ese soplo de vida, que te está dando nueva fuerza, que te está ayudando, que está proyectando en ti lo que dice en la palabra, que somos imagen y semejanza del Padre. Pero nunca te olvides que esa luz y que el soplo de vida es porque el Padre lo quiere, porque tiene misericordia de ti. Todos hemos pasado por procesos malos, procesos buenos. O sea, en general los procesos son dolorosos, son de preparación, son rudos, son fuertes. Pero recuerda que hay un Padre que te ama. Recuerda que hay un Padre que murió por ti en esa cruz. Y que muchos, aleluya, así como pasa en este entonces, muchos van por los milagros, muchos van para una bendición, pero no aman a Dios, no aman a Jesús, ni tampoco les importa lo que Él hizo. Pero recuerden que el Padre ve lo de adentro. Por eso esa luz que tú proyectes, que no sea como ese ángel de luz que dice acá, que es Satanás, que se viste como ángel de luz y así también se viste como oveja. Pero después, cuando saque esas garras, cuando afile esos colmillos, te va a devorar si no estás bien. Y si el Padre saca los vallados de fuego, todo es la voluntad del Padre, pero no es porque Él sea malo. ¿En qué parte ves, aleluya, que Él es malo? Los malos fueron aquellos que lo maldecían, aquellos que levantaban estatuas de oro, cuando en la palabra claramente y a través de Moisés y de los hijos de Moisés, doctrinándolo, les dijo que no adoréis imagen ni semejanza. Y así también mucho más adelante. Pero ¿qué hicieron ellos? Que hicieron sus cabezas enfermas, sus cabezas llenas de tinieblas, donde se sigue proyectando y cumpliendo la palabra, que prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y también fue cegado en ese mismo tiempo, fue cegado su entendimiento. Aleluya, porque no todo lo que diga Señor, Señor será levantado. Hay muchos que juran, vamos a decir, que juran como dice el mundo, para decirlo de alguna forma irónica, que juran de guata que se van al cielo. El otro día murió un actor famoso que fue mujeriego, aleluya, y que hizo grandes cosas, fue famoso, era uruguayo, chileno.
Y yo hablé de eso en la anterior predicación. Y cuando algunos lo despedían, otros animadores de televisión famosos como él, y decían que Dios te tenga con él en su reino y en el cielo. Ellos lo dicen de una manera tan fácil. Y ese hombre, en muchas partes de su vida y en muchos programas, siempre él se vestía de Satán, firmando pactos. También lo hizo, y que lo puse en esas imágenes, haciendo pactos y haciendo rituales, creyéndose él como Satanás, interpretando lo que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Y cuando le preguntaron, parece que fue una entrevista del año pasado, decía, ¿y has pensado en la muerte? Sí, dijo él, y me parece que voy a conocer cosas maravillosas. Imagínense, ese hombre no se fue al cielo, y lo saben. Ese hombre no se fue al cielo, y él a lo largo de su vida amó más las tinieblas que la luz. Él hizo cosas más para las tinieblas que la luz. Pero ellos, al igual que algunas religiones que hablan del purgatorio y de muchas cosas, que piensan que es a través de rezos que se van a salvar y que sí van a llegar al cielo, cuando esas son todas mentiras de Satanás. Y ahí puedes ver que él ha cegado su entendimiento, y así se ha vestido como ángel de luz para darles una falsa ilusión. Pero nada de eso te va a salvar, nada de eso te va a llevar al cielo. Solamente si tú te arrepientes y tú dejas el pasado, esa oscuridad, esas tinieblas, y vienes a la luz incandescente, esa luz de Dios. Y para ya ir finalizando, aquí en Juan capítulo 1 versículo 9 dice así, en el nombre de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús cuando él hablaba y predicaba del Mesías que iba a venir y que lo iba a suceder, aleluya, en el escalafón. Él iba a menguar, y Jesús, la luz del mundo, aleluya. Y luego en el 10 dice: en el mundo estaba cuando ya descendió, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Y así sigue pasando en este tiempo, así sigue pasando en su pueblo amado, cuando algunos todavía esperan al Mesías por primera vez y no lo reconocieron, ni sus antepasados. Ellos vienen de esa raíz, pero es lo mismo que pasa que de lo que le dijo Jehová a Moisés: cuando tú mueras, todos ellos volverán a las tinieblas y saldrán de la luz, parafraseando lo que dice en la palabra. Y ocurrió. Moisés se dolió, sufrió, pero solamente Josué y Caleb llegaron al final. Él también murió, y lamentablemente por un pueblo pagano, un pueblo que una y otra vez lo golpeaba, que una y otra vez le decía: queremos volver a Egipto, queremos volver a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos no eran hijos de luz, sino que eran hijos de Satanás, y mostraron lo que eran. Y así también pasa en este pueblo, así también pasa en el mundo. Por eso, si somos la luz del mundo, aleluya, como dice acá, y esto ya para ir finalizando, Mateo 5, el 14 al 16, la luz del mundo lleva por título: vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y queda claro. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto habla para la iglesia, para cuando tu vida está dentro del Padre. Vas a ser luz y vas a brillar con esa luz. Aleluya, y nadie te podrá apagar, te querrán opacar,
incluso en el mismo pueblo, incluso en tu misma iglesia, incluso tus hermanos, carnales como espirituales. Porque hay celo ministerial, porque ellos, aleluya, su luz no ha brillado tanto. Y van a tratar de opacar tu luz, pero no podrán, porque recuerden, aleluya, que así sus discípulos, y dentro había tinieblas, y habían algunos que se debilitaban, y algunos que querían más que otros. Eso es obvio, siempre va a pasar, pasa hasta en las mejores familias, siempre va a haber envidia y celo, pero recuerda que nada de eso te lleva al cielo. Nada de eso va a hacer que tu luz y que tu ministerio, y así también los dones que portas por piedad y por gracia del Padre, porque es un regalo, nada de eso madurará ni dará buen fruto, sino que será como aquella higuera que el Padre maldijo y no dio su fruto. Así que cuidado con lo que haces en tu vida y cuidado como miras a tus hermanos, porque Dios todo lo está notando. Dios todo lo está notando. Y si no llegan tus bendiciones, tiene que resonar algo en tu vida, algo en tu conciencia que no está limpia. Si no, llegarían esas respuestas. Aleluya. Y podrías estar bien. Y así también acá, en el mismo Mateo 5, pero ahora el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo dice claramente el Padre, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. A través de esta predicación te tengo que bendecir, pero también te tengo que corregir, amigo, hermano, que a veces me hablas, que a veces dices cosas, que a veces proyectas cosas, que a veces pegas palos de una manera, pero recuerda que el Padre todo lo tiene anotado. Y no es por obras, es por la gracia del Padre y por aquel que Dios tenga misericordia. Seguirá brillando esa luz. Pero tú tienes que tener esa relación constante con el Padre. Si no, tu luz se va a opacar, tus ropas se van a ensuciar, se van a manchar. Pero recuerda que tenemos un Padre que aboga, un Padre que te bendice, que te ama y que lucha por ti cada día para que sigas avanzando en esta escala y en este camino que no es fácil. Espero que haya sido una palabra de bendición, una palabra que alimente tu vida y que no la fracture. Aleluya. Primero te va a doler, pero luego va a ser como esa leche y miel, como esos ríos de agua viva, ese manantial del Padre, que te alimenten, que te sacien y te sustenten. Ahora haré una oración para finalizar esta predicación. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por esta poderosa palabra, como tú has dicho que la haga, con los versículos, Padre Santo, para ir conectando y que no queden dudas, Padre Celestial, que la luz seguirá brillando y seguiremos transmitiendo lo que tú quieres que se diga, Padre Celestial, porque si la tierra ha sido dada por heredad y nos has dicho que prediquemos a todo pueblo y nación para que todos puedan ver que tú eres Dios. Y así también cuántas personas han reconocido, Padre Celestial, a través de la palabra, a través de una palabra que le han dado, sea simple o sea con mucho fundamento, que sea con elocuencia o que sea desde la persona más humilde, porque tú vas a levantar piedra, vas a levantar al más humilde, para que los arrogantes y los fariseos que todavía y en estos tiempos puedan ver, Padre Celestial, cómo haces brillar esas tinieblas y las sacas a la luz incandescente de tu presencia. Así también aquellos que necesiten del Padre, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo delante de ti, mi luz se ha apagado y necesito, Padre Celestial, más de ti para que pueda nuevamente dar ese brillo y que a través de mi rostro, a través de mis obras, a través de mi vida, se pueda ver esa luz proyectada hasta los confines de la tierra. Ayúdame, doctríname, límpiame de adentro hacia afuera, cada órgano y cada sentido. Y reconóceme
como tu hijo e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y reconóceme por la eternidad. Amén y amén. Aleluya. Increíble cómo el Padre va obrando, va libertando, va limpiando y cómo se siente. Aleluya. En tu cuerpo vas a sentir ese fuego. Aleluya. Que se irradia. Así también esa luz. Amigo, hermano, no te pierdas por nada ni por nadie. Recuerda que el Padre te ama. Pero si tú no lo reconoces y sigues pecando y sigues en tinieblas y no proyectas esa luz, el Señor va a llegar el momento que puede que te quite el soplo de vida y será su misericordia si te vas al cielo o te vas al infierno. Pretende ir al cielo y no al infierno, porque en el infierno, aleluya, se sufrirá por la eternidad. Pero si vas al cielo, te gozarás por la eternidad. Espero que tengas una maravillosa semana. Te lo deseo en el nombre de Jesús. Y te abrazo, mi amigo, mi hermano. Porque Dios, aleluya, es amor, pero también fuego consumidor. Que tengas una preciosa semana. Te la deseo en el nombre de Jesús. Amén.